Buen día. El día de hoy vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo realizar un estado del arte? Bueno, les voy a explicar un poco. El estado del arte es la parte más importante de la investigación de cualquiera. ¿Por qué? Porque es la recopilación de nuestra información y es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si efectivamente nuestro tema a investigar tiene mucha información, tiene poca información, si es novedoso o simplemente trata de responder una pregunta ya planteada de otro autor desde diferente perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte del estado del arte? Vamos a tener unos pasos previos, ¿sí? Dentro de estos pasos previos, pues primero es tener el tema claro que se va a investigar. Para esta presentación vamos a tomar sistema penitenciario en América Latina, ejemplo. Para este trabajo también vamos a revisar documentación entre 5 a 10 años antes, es decir, nosotros estamos en 2020, quiere decir que vamos a coger investigaciones realizadas desde 2010 o 2015 que nos van a venir sirviendo. Sin embargo, esto no quiere decir que si hay información realizada en el 2002 o en 1980 no la podamos coger. Sí la podemos coger. Sin embargo, se recomienda tener los últimos 10 o 5 años para tener la información mucho más actualizada. ¿Vale? Se debe tener en cuenta que esta documentación, como miramos en el video anterior sobre búsquedas en Internet, el de búsquedas en Internet es para que nosotros podamos tener esa documentación y clasificarla, como se los expliqué anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarla? Vamos a tener libros, vamos a tener revistas, artículos, bases de datos, tesis, monografías, todo lo que hayamos encontrado que nos sirve para nuestro tema y para nuestra investigación. Entonces, podemos clasificarlas de varias maneras, en orden de la A a la Z, del abecedario, por ejemplo. La podemos clasificar también por orden de año. Digamos que tenemos del 92 al 2002, entonces 92, 94, 96, 98, ¿sí? Hasta llegar al 2002, o sea, del más antiguo al más nuevo o del más nuevo al más antiguo, como ya el autor disponga. Pero la gracia es tener toda esta documentación para poder saber qué tema y qué cantidad y qué artículos y libros, etcétera, hay sobre lo que vamos a investigar para poder tener una investigación muchísimo más completa y con una base más fuerte. Entonces, para nuestra institución, ¿qué es importante tener? Un estado del arte se compone de una breve introducción, ¿sí? Que en el caso del sistema penitenciario podría decir, por ejemplo, vamos a abrir una diapositiva. Entonces vamos a ponerla aquí. Entonces vamos a hacer introducción. Dentro de la introducción vamos a tener, por ejemplo, el sistema penitenciario del Perú, y Colombia son parcialmente parecidos en torno a que estos países comparten una raíz mutua en su pensamiento y creación como Estado. Por lo tanto, es importante realizar una investigación profunda sobre este sistema con el fin de dar a conocer una nueva perspectiva hacia el manejo de este.
Esto podría ser una introducción inventándomela, claro, es un ejemplo hipotético. Y esto es básicamente lo que se necesita para nuestro estado del arte como lo exige la institución. Entonces, adicional a este video y adicional a estas diapositivas, va a ir un ejemplo en PDF donde ustedes van a poder leer cómo construirlo y cómo visualizarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener también el desarrollo. Entonces acá tenemos la introducción y vamos a poner el desarrollo acá debajo. No es necesario poner los títulos y subtítulos, sino lo pueden escribir completo, no hay ningún inconveniente. Entonces en el desarrollo, digamos, se realizaron búsquedas en Google Académico y JSTOR, por ejemplo, encontrando 23 documentos de interés para la presente investigación. Entonces, por lo tanto, a continuación, se va a presentar cada uno de los artículos. 2 puntos. Entonces acá tenemos el primero, que sería digamos Pérez (2015) menciona que el sistema, entonces vamos a hacer también citación. Este es un ejemplo hipotético, les repito, penitenciario del Perú está conformado por el Ministerio de Defensa, el Estado, digamos el Estado Mayor y el Consejo de Estado. Por lo tanto, el presente artículo, bueno, acá terminamos, se me olvidó cerrar las comillas, terminamos y le ponemos la página, entonces digamos página 23. Por lo tanto, el presente artículo es importante para la investigación, ya que explica la estructura de el sistema penitenciario en Perú. ¿Sí? Y así vamos haciendo sucesivamente con cada uno de los artículos, libros, capítulos, todo lo que hayamos recogido para nuestra investigación. Listo, ahora vamos a hacer la parte de conclusión. Entonces la conclusión del estado del arte es solamente el estado del arte, no son conclusiones generales. Listo, para que lo tengan también en cuenta. Es la conclusión solamente como de aparte de este capítulo que se llama el estado del arte dentro de la construcción de nuestro trabajo final. Entonces digamos la conclusión. Entonces, a través de la explicación de estos artículos se puede visualizar que el tema sobre sistema penitenciario en el Perú no está totalmente definido y todo lo que ustedes quieran escribir, ¿sí? Entonces, pues, recuerden un ejemplo hipotético. Entonces, esto es más o menos como toda la parte que debe tener nuestro estado del arte.
para que lo tengan también en cuenta. En el documento que se les va a enviar al correo van a encontrar esto un poco más detallado. Y lo último que nos faltaría acá sería la parte de referencias. Entonces la parte de referencias es la más importante. ¿Por qué les digo que desde ahorita las referencias? Porque nosotros a veces en el estado del arte vamos a estar actualizando o quitando documentos, entonces a medida que vayamos avanzando. Entonces es importante tener desde ya nuestra lista de referencias. Las referencias son las de todo el documento. Esto quiere decir que cuando ustedes terminen el estado del arte, las referencias se van corriendo hasta llegar al final del documento. No tienen que ponerlas estado del arte y referencias y luego comenzar marco teórico, por ejemplo, sino tener su listado de referencias desde el inicio para que les sea mucho más fácil trabajar. ¿Vale? Entonces, dentro de las referencias vamos a utilizar la norma APA séptima edición y sexta edición. Entonces, dentro de la norma APA sexta edición, digamos que en el caso de Pérez, tenemos a Pérez, ahí, Pérez 2015, vamos a querer Pérez Alejandro. Entonces Pérez A. 2015. Sistema Penitenciario del Perú. Digamos que está en una revista. Volumen 3. Número 15. Página 23. De la página PP, páginas de la 23 a la 39. Por decir un ejemplo. ¿Listo? Consultado el 24 de abril de 2020. Punto. Entonces, y ponemos el hipervínculo, el enlace, la URL, como le quieran llamar. Entonces, como es un ejemplo, google.com y ya. Esa es básicamente la estructura del estado del arte. Esto les va a servir para que ustedes tengan un marco inicial dentro de su cabeza de qué es lo que pueden investigar, por qué lado pueden recortar su investigación y hacerla pues un poco más profunda, ¿vale? Entonces aquí también vamos a darles un refresh de cómo se hace un marco teórico. Entonces el marco teórico, como su nombre lo dice y como les vamos a presentar más adelante en algunos documentos a su correo electrónico y que están dentro de la plataforma, es la parte teórica y fundamental del trabajo. ¿En qué se diferencia en el estado del arte? Que en el estado del arte ustedes van a hacer como ese pequeño comentario de por qué es importante ese documento para la investigación, pero en el marco teórico van a coger las teorías y todos los artículos que encontraron en el estado del arte y van a comenzar a construir su texto crítico y propio sobre el tema que están analizando. ¿Listo? El marco teórico se define como el pilar fundamental de la investigación, como les decía. Dice que la teoría constituye la base donde se sustenta cualquier análisis. Es decir, si nosotros estamos en este caso estudiando derecho, entonces yo digo, bueno, listo. Dentro de la teoría del derecho se encuentra la teoría liberal y la teoría conservadora. Bueno, dentro de estas teorías se ve que mucho de la teoría conservadora, por ejemplo, está muy marcada hacia la parte militar y la parte liberal hacia que no solamente la parte militar tenga el poder, sino que también la sociedad y el pueblo y todo lo demás. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a coger esas dos teorías para analizar nuestro tema y vamos a contraponerlas. O vamos a tener teorías que van a ser la complementaria la una de la otra. Entonces, de acuerdo con esta definición, nosotros ya tenemos un poco más claro cómo hacer un marco teórico.
La finalidad de un marco teórico es orientar la investigación desde un punto de vista innovador, marcando diferencias con otros estudios, lo que yo les decía al inicio de este video. Situar un problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos, ofrecer conceptos de términos que serán empleados a través del análisis durante la investigación, que es como la parte conocida como glosario. Nosotros en la institución lo manejamos como marco conceptual. Y vamos de últimas a dar la confiabilidad para escoger una metodología. Entonces, al realizar el marco teórico, nosotros ya tenemos más o menos cómo realizar la metodología, si va a ser de tipo cualitativo, cuantitativo, mixto, si va a ser solamente observando documentos, leyendo documentos, si va a ser de carácter histórico porque va a utilizar una línea del tiempo, digamos de 1990 a 2010, ejemplo. Entonces, pues muchas de estas cosas vamos a tenerlas también en cuenta acá. Como se pueden dar cuenta, no es difícil, simplemente es de ponerle un poco más de atención y de leer bastante. Estas investigaciones de ustedes deben leer bastantes y les va a servir también para comenzar su vida académica y en un futuro les va a ayudar a complementar si quieren hacer una maestría, si quieren hacer una especialización. Entonces, pues de este modo damos finalización al presente video y les deseamos un buen día.